Buenas noches muchachos, espero que estén muy bien. Como les dije, lo prometido es deuda. El día de hoy vamos a ayudarlos a reforzar el tema de magnitudes proporcionales. Voy a resolver algunos problemas de su tarea y algunos otros problemas que por cuestiones de tiempo y algunas otras actividades escolares que se nos cruzó no pudimos llegar a resolverlos, ¿no? Muy bien, sin más dilación voy a proceder a mostrarles el primer problema y vamos a acompañarlos de la resolución. Recuerda de que si hay algún punto en el que te pierdes puedes volver a repetir el video o lo podemos desarrollar y trabajar esas consultas en clases. Muy bien, problema 17. Lo primero es identificar cuáles son nuestras magnitudes. Miguel debe repartir 810 soles en partes inversamente proporcionales a estos tres números de acá. Entonces nuestras magnitudes, ¿qué sería? Sería lo siguiente, los 810 soles y estos números que no sé a qué hacen referencia. Y el tipo de relación que hay entre estas dos magnitudes ya me lo dan, no tengo que evaluarlo como en otras preguntas donde me dan un contexto, sino de frente me dicen que son inversamente proporcionales. Entonces lo que sigue es colocar esos datos. Muy bien, como te menciona el texto, te dice que son IP, inversamente proporcionales. Y para ello recordarás que cuando son IP dos magnitudes, la fórmula va a ser la multiplicación entre ellas. Cuando son de P es una división. Y la regla es que se mantiene constante esa proporción. Por lo tanto, mi fórmula va a ser que el dinero por los números que me dan como referencia, esa multiplicación en los tres casos en los que yo ya dividí el dinero, en esos tres casos van a ser iguales. Y otro dato importante es lo siguiente, ese dinero, que son los 810 soles, yo lo he dividido en cuántas partes, en tres partes. No me dice si son iguales, yo asumo de que son diferentes y lo vamos a comprobar mediante esta ecuación, ¿sí? Muy bien, como ves hemos reemplazado los datos, la primera parte del dinero con el número que le corresponde, la segunda parte del dinero con el número que le corresponde y la tercera parte del dinero con el número que le corresponde. Esa multiplicación, ese producto se va a mantener igual, va a ser constante. ¿Sí? La primera parte repartida por 15, la segunda parte repartida por 35 y la tercera parte por 30 sale el mismo valor. Un valor que yo no sé todavía. Lo primero que vamos a hacer es reducir. Al tener esta igualdad, ¿qué vemos que tienen en común? En común los tres valores tienen quinta. Entonces voy a dividir todo entre ¿cuánto? Entre 5. Si yo le saco quinta a estos tres números, ¿cómo me va a quedar? 15 entre 5 me queda 3. 35 entre 5 me queda 7. Y 30 entre 5 me queda 6. Entonces reduzco esto. Al yo reducirlo de esta manera, podría igualarlo como te menciono acá, a una constante. Pero ¿qué sucede? Si tú igualas acá, por ejemplo, vamos a evaluar estos dos de acá. ¿Cuánto valdría de 3? Ese 6 que está multiplicando, ¿cómo pasa? A dividir, ¿sí o no? Me quedaría k sobre 6. Y si te fijas acá de 2, ¿cuánto valdría? K sobre 7. Y el de 1, ¿cuánto valdría? K sobre 3. Estaríamos trabajando con fracciones, lo cual va a ser mucho más tedioso y va a ser más extenso el problema. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si nosotros igualamos a un número que sea múltiplo de estos tres? Ahí sí sería más fácil porque ya tendríamos que el valor de la primera parte sería un entero, el de la segunda también y el de la tercera también. Y tú ya sabes sacar mínimo como un múltiplo, ¿sí o no? Entonces vamos a sacar el mínimo como un múltiplo de esos tres números, de 3, 7 y 6. Voy a colocar a un costado la resolución de eso, sin embargo no es nuestro tema, por lo tanto lo voy a hacer solamente en borrador. Nuestro tema es de magnitudes, no de mínimo común múltiplo, algo que ya has visto años pasados, pero te lo voy a recordar. Empezamos a dividirlo primero por el menor de sus primos. ¿Cuál vemos que es? El 2. Le sacamos mitad. Me queda acá 3 porque no tiene mitad, acá 7 y el 6 sí tiene mitad, me queda 3. El siguiente primo sería 3, 1, 7 y 1. ¿Qué sigue? 7. 1, 1 y 1. Una vez que todos llegaron a 1, ahí me detengo y los números que tengo acá, al multiplicarlos, me va a dar como resultado que el mínimo común múltiplo. Entonces 2 por 3 por 7, ¿cuánto sale? 42. ¿Qué quiere decir? Que para yo trabajar con enteros, mi k que va a ser 42k. ¿Sí? Con 42k voy a trabajar.
y vas a ver qué es lo que sucede. Muy bien, ahora que igualado a 42K, lo que vas a hacer es igualar cada ecuación a 42K y despejar. En función de K, ¿cuánto valdría cada parte repartida? Porque si trabajamos así, D1, D2 y D3 son tres valores diferentes que yo no sé cuánto equivalen. Entonces, lo que yo tengo que hacer es trabajar con una sola variable, no con tres. Vamos a empezar haciendo la igualdad con estos dos que están más cerca. D3, ¿cuánto valdría? Este 6 pasa a dividir. Y si pasa a dividir, ¿cuánto me queda? Me queda 7K. Ahora ves, el valor de cada parte repartida ya no va a ser una fracción, sino va a ser un valor entero. Aquí, la tercera parte repartida, ¿cuánto valdría? Para que se mantenga el 42K, D3 tendría que valer 7K. Para que se mantenga el 42K, D2 tendría que ser ¿cuánto? 6K. Y por último, para que se mantenga el 42K, D1, ¿cuánto debe equivaler? 14K. ¿Sí? Si tú haces esa multiplicación, por ejemplo, 14K por 3, ¿cuánto me da? 42K. Se mantiene la igualdad. 6K por 7, 42K. Se mantiene. Y de 3, 7K por 6, 42K. Se mantiene. Listo. Entonces, ¿qué me falta por hacer? Lo último que queda por hacer es sumar esos tres valores. Yo ya sé que D1 vale 14K, que D2 vale 6K y que D3 vale 7K. Si yo sumo todo, ¿cuánto me va a dar? El dinero, los 810 soles. Entonces, igualo. Si sumo todos los K, ¿cuántos K me quedan? Me quedan 27K. Pero todo eso, ¿a qué era igual? Al dinero que Miguel debe repartir, ¿no? Entonces, 27K sería igual a 810. Le saco novena a cada uno. 27 entre 9 me queda 3. 810 entre 9 me queda 90. Tú puedes sacarle 27 sale. Yo estoy haciéndolo un poco más reducido para que todos me entiendan. Tercia, 1. Tercia de 90, 30. ¿Cuánto vale K? K valdría 30. Pero a mí no me piden K. A mí me piden cuánto es lo que equivale a la menor de las tres partes. Entre 14, 6 y 7K, ¿cuál es la menor de las tres partes? Sería 6K. Como te mencionaba, la menor de las tres partes sería 6K. Ya sabemos el valor de K, reemplazamos y finalmente obtenemos el valor repartido, ¿no? Que serían 180 soles. Y así terminaría este problema. Muy bien, en este problema sucede lo mismo que en el problema anterior, en el problema 17. Sin embargo, aquí me dan una magnitud de más. Trabajamos, nuestras magnitudes van a ser números y tenemos que repartir cierta cantidad de dinero. Ya nos lo dice, un alcalde reparte cierta cantidad de dinero, dinero es nuestra magnitud, entre sus tres colaboradores, ¿sí? Va a ser de forma IP respecto a estos tres números y en forma de P, perdón, voy a borrar esto, en forma de P respecto a estos otros tres números, ¿sí? Y me dan otro dato más que dice que el de la parte intermedia obtuvo esta cantidad de dinero. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar esos datos y recordarte lo siguiente. Si dos magnitudes, ¿sí? Magnitud A es IP a magnitud B, ¿tu fórmula cuál va a ser? Magnitud A multiplicado por magnitud B. Eso va a ser tu fórmula. Eso va a ser constante. ¿Sí? Lo otro sería que si tu magnitud A es dp a tu magnitud B, que va a ser ya no multiplicación, sino va a ser una división. Y eso va a ser constante también. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces vamos a plantear los datos. Muy bien, y voy a obtener lo siguiente. El dinero, como lo he dividido en tres partes, no sé cuáles son cada una de esas partes, les he puesto A, B y C. Puedes dividirlo como en el problema anterior también, de 1, de 2, de 3. En esta vez lo voy a poner así como ABC. La suma de esos tres que me debe dar el total. Y mi fórmula sería así. El dinero es IP a el primer grupo de números. Por eso le he puesto n sub 1, porque es el primer grupo de números que tengo. Y al ser IP, ¿qué se hace? Se multiplica.
y el segundo grupo de números es de P. Por eso el segundo grupo va abajo dividiendo. ¿Sí? Y esa sería nuestra fórmula. Ahora lo que sigue sería reemplazar los datos. Muy bien, ya he reemplazado mis datos. Reemplacé la primera cantidad de dinero, el primer número que le corresponde y el segundo número que le corresponde. Y así con la segunda parte del dinero repartido y con la tercera. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí directamente? Simplificarse, ¿no? Ya nos quedaría que 2a sobre 7 es igual a b y eso es igual a 4c sobre 9. ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? A diferencia del problema anterior que cuando eran IP yo prefería no trabajar con fracción, en este caso sí me va a convenir trabajar con una fracción y ahora lo vas a ver. Yo estratégicamente primero, ¿sí? Primero voy a multiplicar por un cuarto a todo, ¿sí? Y vas a ver cómo queda la cosa. Muy bien, si yo multiplico todo por un cuarto, vamos a trabajar solamente con esto. ¿Cómo me quedaría? Yo tendría c por 4 sobre 9 y le multiplico un cuarto. Cuarta con cuarta se van, que me queda c sobre 9 que está aquí. Aquí sería el b que se quedó solito y abajo el 4. Y lo mismo aquí, tendría a por 2 sobre 7 multiplicado por un cuarto, ¿sí? Mitad 1, mitad 2. 7 por 2, ¿cuánto me da? 14. Y listo, me queda de esta manera. Al yo tener los números abajo, como si fuese una fracción, ahora sí me conviene ponerle k. Ahora sí me conviene ponerle k. ¿Por qué? Evalúame solamente esta ecuación de acá. ¿Qué necesito hacer yo para quedarme únicamente con c? Quiero saber cuánto vale c. Este 9 que está dividiendo, ¿qué hace? Sube a multiplicar. ¿Cuánto valdría c? 9k. Y lo mismo con el b, ¿no? Si b yo lo igualo acá, ¿cuánto valdría b cuartos? Lo igualo acá. ¿Cuánto valdría b? 4k. Y el a, ¿cuánto valdría? El 14 sube a multiplicar, me quedaría 14k. ¿Sí? Entonces, lo repito una vez más en caso lo necesites. Evalúo cada uno, ¿sí?, de estas fracciones con el k. Y yo voy a obtener solamente el valor de las letras que están arriba. Al yo hacer esa igualdad me va a quedar de la siguiente manera. Muy bien, reemplazando, como te dije, ¿sí?, obtenemos que A vale 14k, B 4k y C vale 9k. Pero me dicen lo siguiente también. Me dicen que la parte intermedia obtuvo 8190. ¿Cuál sería la parte intermedia de estos tres? Este es el mayor, este es el menor, por lo tanto el 9k sería la parte intermedia. ¿Que sería igual a cuánto? 8000, sí, 8190. El 9k sería igual a 8190 soles. De aquí, ¿qué podemos hacer? Despejamos. ¿Y cuánto valdría acá? Si hacemos la división, k valdría 910. ¿Sí? Pero eso no es lo que nos piden. A nosotros no nos piden el valor de k. A nosotros nos piden lo siguiente. Nos piden el dinero inicial. O sea, perdón, la parte total repartida. Por lo tanto, el dinero total sería que el dinero total vendría a ser A más B más C. ¿Y eso a cuánto equivale? Si tú sumas 14k más 4k más 9k, ¿cuánto me da? 27k. ¿Sí? Entonces, el dinero total que yo repartí al inicio, o bueno, el personaje que es a un alcalde, sería 27 por cuánto? Por 910 soles. Nos daría un valor de 24.570 soles. Eso sería el dinero total repartido al inicio. Y esa sería nuestra respuesta. Muy bien, siguiente problema de reparto proporcional. Nos dicen lo siguiente. Julián repartirá 700 tabs de Pokémon entre sus dos sobrinos. De forma DP. Esto viene a ser nuestra primera magnitud, los 700 tabs. Va a ser de P a este primer grupo de números y a su vez también va a ser de P a este segundo grupo de números.
Por lo cual corresponde que corresponde aplicar nuestra fórmula, reemplazar los datos y recuerda que lo que nos piden es la menor parte a repartir, ¿sí? Muy bien, ahora voy a colocar los datos. Muy bien, como datos tenemos entonces que nuestra fórmula sería de la siguiente manera, ya que me dice que los tabs que es de p al primer grupo de números, al ser de p, ¿qué es lo que hago? Hago una división y a la vez, o sea que los mismos tabs también es de p al segundo grupo de números, que son unas fracciones. Por lo tanto, también va abajo. Tabs entre el segundo grupo de números sería que también una división. Por eso la ecuación me queda de la siguiente manera. Y también me dice que los tabs se reparten entre dos personas. Por eso sería tabs igual al primer grupo repartido con el segundo grupo. ¿Sí? Muy bien, reemplazando los datos nos queda de la siguiente manera, ¿no? La primera cantidad de tabs repartida sobre el primer número, que es 12, aquí está, y el primer número fracción, que es un tercio. Estos dos se multiplican y lo mismo con el segundo grupo de tabs y sus números respectivos. Lo que vamos a hacer ahora es simplificar tercia 1, tercia de 12, 4, octava 1 y octava de 24. Y todo esto lo igualo a un k. ¿Para qué? Para que al igual que en el ejercicio anterior, al yo hacer esta división, por ejemplo, aquí b cuánto valdría, el 3 que está dividiendo sube a multiplicar, y b valdría 3k, 3k, y el a valdría 4k. Y ya tengo el valor de cada uno en una sola variable y ya no dos distintas como está aquí. Muy bien, nos quedamos en este desarrollo, ¿verdad? ¿Qué sucedía? Igualábamos cada fracción acá y obtengo que a valdría 4k y b 3k. Ya tengo ahora todo en función de una sola variable, ya no dos distintas que no conozco. ¿Sí? Ahora todo está en una sola letra. Yo tengo por dato de que la suma de esas dos partes me daría que 700 tabs, ¿sí? Y ya tengo cuánto vale A y cuánto vale B. Reemplazo y me sale que el valor de K, sí, el valor de K sería 100. Pero a mí no me piden K, a mí me piden que la menor parte repartida. ¿Cuál sería entre las dos la menor parte? Sería el 3K. Entonces, la menor parte sería 3K, pero sabemos que K cuánto vale, K vale 100. Por lo tanto, la respuesta sería 300 tabs. Esa sería la respuesta. Muy bien, siguiente tipo de problema se va a trabajar lo siguiente, el trabajo de obras, ¿sí? Recuerda que en este tipo de problemas ya no es necesario hacer el análisis, lo puedes hacer en caso te olvides la fórmula. Pero la fórmula es bien sencilla. Todos los datos, por ejemplo, que nos den las magnitudes, mejor dicho, el número de trabajadores u operarios, el número de días que trabajan, las horas diarias, o la eficiencia o rendimiento, que ahora lo voy a explicar en cuál es la diferencia, todos esos van a ser DP, ¿hacia qué? Hacia la obra. Por lo tanto, todos esos datos van a ir arriba multiplicándose y abajo, ¿qué voy a tener? La obra. Nada más. ¿Qué puede ser obra? Por ejemplo, en este problema nos dicen el volumen, ¿sí? Una cisterna, cuánto es su capacidad de 300 litros. Puede ser un terreno en metros cuadrados. En este caso el volumen puede ser en metros cúbicos también, pero ya nos lo dan en litros. Puede ser tal vez una producción de ropa. Eh, Hay diferentes ejemplos, ¿ya? Pero básicamente es eso, el trabajo que se realiza. Y estos son el resto de recursos, que vienen a ser el número de trabajadores, pueden ser operarios, agricultores, electricistas, pintores, etcétera. Número de días, eso es obvio. Las horas diarias que trabajan, de repente cierta cantidad de operarios trabaja 8 horas por día y luego te cambian el dato, ya no son 8, sino son, no sé, 6 operarios y ellos tienen que trabajar más días, más horas por día, 10 por ejemplo. En cuanto a la eficiencia, ya. En cuanto a la eficiencia, a lo que se refiere es, digamos, la velocidad de trabajo, por ejemplo, de las personas. Yo puedo tener un pintor, ¿sí? Que trabaja como por dos, ¿me entiendes? Es mucho más rápido de lo normal. Yo tengo para pintar un cuarto, de repente el salón de clase, necesitaré de dos pintores, que su eficiencia es normal. Cuando su eficiencia es normal es como uno, ¿sí? ¿Y qué sucede? Puedo trabajar con esos dos pintores o puedo contratar un pintor mucho más hábil
que me trabaje como por 2. En este caso, la eficiencia de este pintor habilidoso sería del doble, 2. Y la eficiencia de los trabajadores, digamos, normalitos, que trabajan a un ritmo normal sería la eficiencia de 1. ¿Sí? Lo mismo puede suceder con las máquinas. De repente yo tengo máquinas que me trabajan, puedo tener una máquina que me trabaja como 4 que tengo, tal vez. Puedo tener mezclas, sustancias, ¿no? De repente tengo para construir, ¿no? Una mezcla que seca a un ritmo normal para construir una casa. O puedo tener una mezcla que seca el doble de rápido para construir una casa. ¿Sí? Eficiencia, más que nada para trabajo con personas, y el rendimiento lo puedes ver para el resto de ejemplos. Y ya no tienes que hacer el análisis. De frente trabajamos con esta fórmula. ¿Sí? Todos los datos y recursos para realizar esa obra van arriba multiplicándose y abajo iría la hora respectiva. Con esto de aquí vamos a trabajar el siguiente ejemplo. Perdón, ejercicio. Me dicen lo siguiente: una cisterna suministra 300 litros de agua. Ya tengo mi primera magnitud. En un tanque que comparten 25 familias que habitan en un edificio. Y demora en vaciarse 150 horas. Tengo mi segunda magnitud, que es el tiempo. ¿En cuánto debe aumentar la cisterna el suministro de agua? O sea, en vez de 300 litros de agua, ¿cuánto más debe ser? ¿Sí? Eso es lo que me piden calcular. Voy a resaltarlo con otro color. Aumentar la cisterna en el suministro de agua en el tanque para que dure 50 horas más, ¿no? 50 horas más. Esos serían mis segundos datos. ¿Por qué no he resaltado las familias? Si te fijas, cuando complete los datos, el valor de las familias se va a mantener constante. Por lo tanto, ya no voy a necesitar trabajarlo, porque al ser un valor constante, no es una magnitud que va a variar, perdón. Ya no va a entrar dentro de nuestro análisis, ¿sí? Entonces lo que sigue es simplemente reemplazar los datos que nos dan. Muy bien, tendría lo siguiente, ¿no? Que la cantidad de horas entre el volumen va a ser constante. Si me hubiesen dicho que variaba la cantidad de familias, por ejemplo, ya no son 25, si no fuesen 30, esta cantidad de familias lo relacionarías como trabajadores, ¿no? Y por lo tanto iría arriba. Acá iría el número de familias. Sin embargo, no lo colocamos. ¿Por qué? Porque no varía, se mantiene constante, ¿sí? Y todo lo que es constante no se trabaja dentro de la ecuación. Entonces tendremos que nuestra fórmula sería el número de horas entre el volumen, ¿sí? Esa fórmula va a ser constante. ¿Por qué entre? Porque es de P, la relación es de P. Puedes hacer el análisis, por ejemplo. A mayor cantidad de horas, ¿sí?, que yo suministre el agua, más litros de agua se van a consumir, ¿sí o no? Entonces, como ambas aumentan, ¿cuál es la relación entre ellos? De P, directamente proporcional. Al ser directamente proporcional, ¿cómo es que lo trabajo? Con una división. Y lo que sigue sería reemplazar los datos. Muy bien, reemplazando los datos nos queda de esta manera. Me dicen que los datos iniciales son que para suministrar, ¿no?, 300 litros de agua, ¿cuánto demora en vaciarse? 150 horas. La pregunta es la siguiente: ¿en cuánto debe aumentar la cantidad suministrada? ¿Sí? Yo no sé en cuánto debe aumentar, por lo tanto, le agrego una variable, ¿no? Le aumento X. ¿Para qué? Para que el tanque dure 50 horas más. O sea, de lo que duraba 150 horas, ¿cuánto más debe demorar en vaciarse? Más 50, que vendrían a ser 200 horas. Profe, pero acá en la fórmula no dice horas, dice días. Sí, estos son horas diarias, este es otra magnitud. Acá dice días, relaciónalo como tiempo, ¿sí? No me vayas a convertir estas horas en días, porque te va a tomar más tiempo, es un paso de más, que es innecesario. Yo al poner días pueden ser meses, pueden ser semanas. Esto es una variable de tiempo. Sin embargo, normalmente se trabaja con días. Eso es en la mayoría de preguntas. En este caso, en nuestra pregunta nos dice horas, pero al final se trabaja con tiempo, ¿sí? Entonces, simplificamos. Muy bien, simplificamos, ¿sí? 150 va 1, 300 entre 150, 2. ¿Qué es lo que corresponde hacer?
300 más x va a subir a multiplicar. Y este 2 también va a subir a multiplicar. Y nos quedaría de la siguiente manera. ¿Y cuánto sería el valor de x? Sería 100. 100 litros. Eso es lo que nos piden. ¿En cuánto debe aumentarse la capacidad de la cisterna? O bueno, el suministro de la cisterna tendría que aumentarse en 100 litros. Muy bien, aquí tenemos el siguiente ejemplo en donde sí vamos a ver ya la mayoría o casi todos los componentes de la fórmula de obras, ¿no? Sin embargo, hay un detalle que vamos a considerar y ahora lo vamos a ver. Primero identificamos nuestras magnitudes. Vamos a poner datos. Ya no te voy a hacer copiar la fórmula porque ya lo tenemos aquí. Simplemente vamos a reemplazar, ¿sí? Primero vamos a colocar lo siguiente. Voy a colocar acá las dos fracciones que se van a trabajar, ¿sí? Y vamos a ir colocando dato por dato. Vamos con los datos iniciales. Me dicen que 8 agricultores, eso vendría a ser el número de trabajadores, trabajan 10 horas diarias, ahí está el dato de horas diarias, durante 5 días para arar un terreno de 40 metros de lado. Hasta aquí voy a reemplazar mis datos, ¿sí? Vamos a colocar primero los números de trabajadores, que son 8, y lo vamos a multiplicar por las horas diarias, y lo vamos a multiplicar por la cantidad de días, ¿sí? Abajo va la obra, lo que se va a trabajar. ¿Y qué se va a trabajar? Cuando tú, digamos, mandas a estos agricultores a realizar su trabajo, ¿no? A arar la tierra, ellos harán solamente un lado, ellos harán toda el área, ¿sí? El área, todo el terreno. Y a mí que me dan de dato, ¿qué forma tiene ese terreno? Es un terreno cuadrado. Y tú sabes, por fórmula, de que el área de un cuadrado, ¿qué es? Lado al cuadrado, ¿no? Ya me dan el lado. Entonces, ¿qué voy a colocar? Puedo colocar lo siguiente, ¿no? Puedo colocar 40 al cuadrado, pero para poder simplificarlo más rápido, voy a colocar 40 por 40, que viene a ser el área del cuadrado, ¿sí? Esto va a ser igual a los siguientes datos. Vamos a ahora ubicar cuáles son los segundos datos, ¿no? Incógnitas, incógnitas. ¿Cuántos agricultores? O sea, yo no sé cuántos son esos agricultores. Yo empecé con los agricultores, voy a colocar X, ¿sí? De doble de rendimiento. Ah, ya. ¿Cuánto sería su rendimiento o su eficiencia, no? En este caso, los primeros tienen un rendimiento normal de 1 y a mí me dicen que el rendimiento de estos nuevos agricultores, que todavía no sé cuál es la cantidad, su rendimiento es del doble. Lo voy a colocar al final por un tema de orden. Lo siguiente que coloqué fue las horas diarias. ¿Cuántas son las horas diarias que trabajan? Vamos a resaltar el doble rendimiento. Las horas diarias que trabajan son 8 horas diarias. Entonces colocamos acá por 8. ¿Sí? ¿Durante cuántos días? Durante 6 días. ¿Sí? Y ahora sí, al final voy a colocar su rendimiento, que es del doble. ¿Ok? El área del otro terreno, ¿cómo lo saco? Ya me dan su lado. Tengo que el lado de ese terreno, cuando es 48 metros. Entonces, su área que viene a ser 48 por 48. Yo sé que es 48 al cuadrado, pero de esta manera se me va a hacer mucho más fácil simplificar. ¿Sí? Muy bien. Repito cuáles son los datos. ¿Sí? Estos son el número de trabajadores. Uy, espérame. Estos vendrían a ser el número de trabajadores. ¿Sí? Aquí está, el número de trabajadores o agricultores en este caso. Estas son las horas diarias que trabajan, por lo tanto va arriba. Luego que me dan el número de días que trabajan, también está aquí. ¿Sí? Y finalmente su eficiencia o rendimiento, como lo colocan acá. Aquí estaría, en la parte de arriba también. Y la obra, que viene a ser el área de trabajo, ya te expliqué, ¿no? De que nosotros, bueno, los agricultores, cuando trabajan y aran la tierra, no hacen un lado nada más, hacen todo el área del cuadrado. Por lo tanto, sería lado por lado, que aquí está, y
de los segundos datos también lado por lado. Entonces, ya hemos planteado, lo único que queda es simplificar. Simplificamos rápidamente. Octava y quinta, sí, 8 por 5 es 40, ¿sí o no? ¿Eso se va con qué? Con este 40. 8 por 6 es 48. ¿Con quién se va? Con este 48. 1, 1 y 1. 1, 1 y 1. Ya simplifiqué ahí. ¿Sí? ¿Qué seguimos simplificando? Acá podemos simplificar un 0, ¿sí o no? Y aquí simplificamos mitad 1, mitad de 48, 24. Listo. Aquí, ¿qué me quedó? Arriba me quedó 1 y abajo me quedó un 4. Aquí arriba me quedó el x y acá abajo me quedó el 24. Voy a dejar el x solo a la derecha. ¿Cómo me queda? Este 24, el 24 que estaba aquí, dividiendo, sube a multiplicar, ¿sí o no? Entonces arriba me quedaría 24 sobre, ¿qué me quedó abajo del otro lado? 4 nada más. Entre 4. ¿Cuánto sería el valor de x? 6. ¿Pero 6 qué? 6 agricultores. Y esa sería la respuesta. Agricultores. Y finalmente obtenemos el resultado. Muy bien, siguiente tipo de problema, problema 28. Aquí sí vamos a trabajar con una fórmula más. Nosotros para trabajar con las magnitudes, sí, recuerda que debemos analizarlas, la relación entre ellas, de dos en dos. ¿Sí? En este caso tenemos tres magnitudes. Ahora, para que no hagas ese análisis, existen tipos de problemas en donde se repiten y siempre se va a cumplir lo siguiente. Por ejemplo, cuando tú veas las magnitudes de capital, tiempo y ganancia, esta siempre va a ser su estructura. La ganancia va a ser dp al capital y al tiempo. ¿Cómo así? A mayor capital que tú inviertas en un negocio, más va a ser tu ganancia, ¿sí o no? Entonces, como ambas magnitudes aumentan, ¿qué sucede? ¿Cuál es su relación? Directamente proporcionales. Con el tiempo sucede lo mismo, ¿sí? A mayor tiempo tú inviertes un capital, mayor va a ser tu ganancia. Entonces, al ambas aumentar, ¿sí? De manera proporcional, ojo, significa que son de P también. Por eso se mantiene esta estructura. Esta va a ser nuestra fórmula. Y lo que sigue es reemplazar esos datos. Vamos a leer lo siguiente y nos dice que Néstor inicia un negocio con 2.000 soles. Esto viene a ser el capital de Néstor. Vamos a resaltar su nombre. Y a los 3 meses agrega un socio que se llama Héctor. Ya empezamos a ver tiempos. ¿Sí? Tiempos acá. Los meses. Uy. Y Héctor, quien aporta, ¿cuánto es su capital? 8.000 soles. Si el negocio, me dicen que el negocio duró ¿cuánto? El negocio duró 8 meses. Y la ganancia total fue de ¿cuánto? De 7.000 soles. ¿Cuánto le corresponde a Héctor de esa ganancia? Muy bien, lo que vamos a hacer es empezar a reemplazar estos datos en nuestra formulita de acá. Muy bien, las ganancias yo no sé. De hecho, me dicen que quieren que haya la ganancia que obtuvo Héctor. Entonces le voy a colocar sus variables. Pero lo que sí sé es que Néstor invirtió 2.000 soles y él inició el negocio. Por lo tanto, él sí estuvo todos los 8 meses que duró ese negocio. Su tiempo sería 8 meses. Sin embargo, Héctor invirtió sí más capital, que son 8.000 soles, pero él llegó 3 meses después. Por lo tanto, ¿cuál sería la cantidad de tiempo que él estuvo en el negocio? 5 meses, ¿no? Porque los primeros 3 él se lo perdió, él no arrancó el negocio. Él llegó después de 3 meses. Aquí me dice el texto eso. Por lo tanto, su tiempo serían 5 meses nada más. Y esto sería ya operativo. Simplifico, se van los 3 ceros, se van los 3 ceros, ¿no? Yo puedo simplificar al mismo nivel. ¿Cómo puedo hacer eso? Imaginemos que yo no divido así directamente. Este número que está dividiendo sube a multiplicar y aquí estaría esos 8.000. Por lo que simplifico y simplifico, ¿no? En vez de hacer ese paso extra, yo puedo simplificar a la misma altura. ¿Qué sigue? ¿Qué más le puedo sacar? Le puedo sacar octava. Octava me queda 1, octava me queda 1. Y me quedaría de la siguiente manera.
Muy bien, obtengo lo siguiente, ¿no? Después de reducir, tengo que la ganancia de Néstor entre 2 es igual a la ganancia de Héctor entre 5 y todo eso es igual acá. Como yo ya tengo la fracción, tengo que, ya lo vimos en los problemas anteriores, que la ganancia de Néstor va a ser igual a ¿cuánto? Este 2 sube a multiplicar, sería 2K, aquí lo tengo. ¿Sí? Y la ganancia de Héctor, este 5 sube a multiplicar, sería ¿cuánto? 5K. Listo, ya tengo la ganancia de cada uno. Y debes estar de acuerdo en lo siguiente, que la ganancia de Néstor más la ganancia de Héctor es igual a ¿cuánto? A la ganancia total, ¿sí o no? Entonces yo reemplazo. La ganancia de Néstor es 2K más la ganancia de Héctor que es 5K. Todo esto cuánto me da 7K por supuesto. Pero también me dicen cuánto es esa ganancia, así me dan ese dato. Me dicen que la ganancia es cuánto, 7000 soles. Entonces reemplazo y simplifico. ¿Cuánto valdría acá? K valdría 1000, pero eso no es lo que me piden. A mí qué cosa me pide el texto. El texto me pide cuánto es la ganancia de Héctor. Por lo que tocaría reemplazar. Y reemplazando tendríamos lo siguiente. La ganancia de Héctor vendría a ser 5K, que eso es 5 por 1000, lo cual nos da el valor de 5000 soles. Y esa sí sería nuestra respuesta, ya que es lo que nos piden, la ganancia de Héctor. Y ahí terminaría este problema.